curso Aprende Blazor en la sección de Identity, es decir, de autenticación y autorización. En esta primera lección os vamos a explicar cómo crear una aplicación Blazor Web App, la más simple, la plantilla más simple de Blazor, que incluya el código de forma automática para autenticar y autorizar a clientes o usuarios de la aplicación. Y esta aplicación estará conectada a una base de datos SQL Server para albergar y almacenar todos los datos de los usuarios, tanto sus passwords, etcétera, contraseña, etcétera, ¿no? Todos los datos. Entonces vamos a empezar la lección creando una nueva aplicación con Visual Studio 2022 Community Edition. Seleccionamos el botón Crear un nuevo proyecto. Elegimos las plantillas de proyecto Blazor. Elegimos la primera plantilla, Blazor Web App, pulsamos el botón siguiente, seleccionamos la carpeta en el disco duro donde vamos a localizar nuestra aplicación, le asignamos el nombre este por defecto, se lo dejamos tanto para el proyecto como para la solución, pulsamos el botón siguiente, elegimos la opción de autenticación de campo con cuentas individuales, esto es muy importante, es el único valor que tenemos que elegir, el resto vienen dado por defecto, ¿no? Pulsamos el botón crear. Y ya hemos creado nuestra aplicación Blazor con capacidad de autenticación, ¿no? Y autorización. Bueno, entonces podéis ver que todo el código que se ha generado adicional al código que normalmente estáis acostumbrados a utilizar se encuentra dentro de esta carpeta Data, ¿no? Data encontráis tanto las migraciones para crear la base de datos SQL Server y los contextos de la base de datos. Y también se encuentra dentro de componentes dentro de la carpeta de Account. ¿De acuerdo? Entonces hemos creado estas dos carpetas nuevas, Account y Data, y toda la información en Account y Data nos sirve para autenticar y autorizar usuarios para utilizar nuestra aplicación. Entonces el siguiente paso sería ejecutar o instalar SQL Server 2022 en nuestro ordenador. Nosotros hemos elegido la opción de crear un contenedor Docker. Para eso tenemos que ejecutar Docker desktop. Aquí lo tenéis, he pinchado sobre su icono. Ejecutamos Docker desktop. Abrimos también una línea de comandos del sistema. Damos sobre el botón derecho sobre símbolo del sistema. Ejecutar. Y ahora nos vamos a bajar la imagen de SQL Server en un contenedor Docker, ¿no? Con estas opciones. Aplicando este password a la base de datos y bajando en la última versión de SQL Server 2022, ¿no? Y ejecutando el contenedor en el puerto 1433. Bueno, esta es la línea de comando que tenéis que utilizar, la copiáis y la pegáis en el command prompt. Pulsáis Enter y vemos que el primer mensaje que tenemos es que no encuentra esa imagen de SQL Server 2022 en nuestro ordenador personal, ¿no? Entonces lo que hace es bajarla de Internet. Está bajando la de Internet y la va a instalar y ejecutar con Docker. Entonces tenemos que esperar que la baje. Bueno, y mientras os puedo mostrar en el Docker Desktop que tenemos una sección que es donde guardamos las imágenes que veis aquí en imagen, images, y en containers están ya los contenedores que se están ejecutando, ¿no? Las imágenes serían como el archivo original y después ya cuando lo ejecutamos es como si hiciéramos doble clic sobre el archivo, pues ya en la ejecución aparece en los contenedores. Entonces veis que se está extrayendo la imagen que ya se ha bajado de internet y ahora mismo ya la está ejecutando. Ya ha terminado la ejecución y para ver que efectivamente se está ejecutando, corremos el comando de docker ps y efectivamente vemos que ya tenemos un contenedor que se está ejecutando en nuestro ordenador local con el SQL Server 2022, ¿no? También lo podéis ver en Docker. En Docker también podéis ver cómo tenemos tanto la imagen, que es el archivo original que hemos bajado de internet, como su ejecución en un contenedor en el puerto 1433 actualmente. Bueno, entonces una vez que ya tenemos el Docker, la imagen de SQL Server en un contenedor Docker ejecutada, lo que vamos a hacer es instalar y ejecutar SQL Server Management Studio, ¿no? Entonces eso nos lo bajamos de internet en esta dirección. Bueno, podéis poner aquí sms
download, ¿no? Y picáis sobre este primer hipervínculo, vais a esta página, a este hipervínculo de aquí, bajáis la imagen y la instaláis, ¿no? De SMS y lo instaláis. Una vez instalado, lo ejecutáis pinchando sobre este botón. Intentamos ahora acceder a la base de datos que tenemos corriendo en el contenedor Docker, dando esta serie de credenciales, ¿no? Que es las credenciales que hemos establecido por defecto cuando hemos creado el contenedor. Entonces, ¿qué credenciales son? Pues las credenciales son server type, database engine, server name, local, localhost, que es el servidor local, y el puerto 1433, el sistema de autenticación SQL Server Authentication, el usuario que se loguea al System Administrator, que es SA, es su acrónimo, y el password, pues el password que hemos dado aquí cuando hemos creado el contenedor Docker, ¿no? Entonces le dais a conectar y nos hemos conectado ya a nuestro contenedor Docker de SQL Server 2022 y podéis crear ya vuestra base de datos. Entonces, para crear la base de datos, lo que hacemos es pulsar sobre este botón New Query, nueva consulta de SQL Server y ejecutamos esta consulta. Copiamos y pegamos, ¿no? Seleccionamos los comandos y los ejecutamos. Hemos creado ya la base de datos. Entonces podéis dar aquí sobre la carpeta base de datos, refrescar y veis, esta es la base de datos que hemos creado. Bueno, una vez que hemos creado la base de datos, lo que tenemos que hacer es actualizar la cadena de conexión de la aplicación a esa base de datos. Es decir, cómo se va a conectar la aplicación a esta base de datos en SQL Server. Pues mediante esta cadena de conexión que está explicada en este app setting JSON. Aquí veis, esta es la cadena de conexión. La borramos y ponemos nuestros valores nuevos. Entonces hemos puesto los valores nuevos, hemos hecho un copy-paste encima y ya sabéis que el servidor va a ser nuestro localhost, que también podríamos poner un punto únicamente para indicar una abreviatura. El puerto donde se va a ejecutar la base de datos va a ser en el 1433. El nombre de la base de datos va a ser este nombre de aquí. El usuario que va a acceder a la base de datos va a ser, su identificador va a ser SA, System Administrator. El password va a ser este. Y estos son los parámetros para conectarnos de forma segura a la base de datos, ¿no? Estos últimos tres parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tenéis la cadena de conexión, entonces ya podéis crear las tablas e índices que incluye la base de datos, realizando la migración que se encuentra en estos dos archivos, ¿no? Entonces, esta migración, es decir, hemos creado con código las tablas y las bases de datos, las tablas que van a incluir la base de datos que hemos creado de usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos creado con código esas tablas? Pues con este archivo, este primer archivo, que veis que identifica con create table, qué tabla vamos a crear. Vamos a crear una tabla llamada ASP roles para incluir los roles de la aplicación. Vamos a incluir otra tabla ASP net user para crear usuario, ¿veis? Con create table, usuario y todos los campos que incluye la tabla. Todos estos campos que incluye cada tabla. La de usuario incluye el ID, el username, el normalized username, el email, etcétera. Entonces, aquí, en este primer archivo, identificamos todas las tablas que vamos a crear en la base de datos. Y también los índices de búsqueda que se van a crear en la base de datos. En el segundo archivo, explicitamos cuál va a ser, qué tipología van a ser cada campo de cada tabla. Entonces, los campos que incluye cada tabla van a ser de tipo entero, de tipo nvchar, ¿no? ¿Qué tipo de variables van a ser cada campo de cada tabla? Y también se incluye la relación entre tablas, es decir, los keys y los foreign keys y las relaciones 1-1, 1 mucho, etc. ¿Ve? Aquí tenéis una relación 1 con un foreign key 1 a muchos. ¿Ha visto? Has one with many. La relación 1 a muchos. Y en este caso el foreign key, relación entre dos tablas. Bueno, entonces aquí tenéis, ya sabéis, en estos dos archivos cómo crear las tablas e índices y aquí cómo explicitar la relación entre tablas e identificar cada campo con sus variables correspondientes, ¿no? Entonces para eso, para ejecutar estas dos migraciones, estos dos comandos, estos dos archivos de comandos, vais a la opción del menú Herramientas, Administrador de paquetes Nugget, Consola de administrador de paquetes. Y para ejecutar la migración, ejecutáis este comando, update database.
Entonces ejecutamos update database, realizar la migración, la creación de las tablas y su relación, etcétera. Bueno, una vez ya realizada la migración, vemos que el resultado es done, que es hecho, que está bien, y lo confirmamos en SMS, en el SQL Management Studio. Pulsamos la base de datos en el botón derecho, le damos a refrescar, expandimos el contenido y vemos el contenido de las tablas. Efectivamente veremos cuáles son las tablas que hemos creado, la tabla de usuario, la de roles, la de tokens de usuario, etcétera. Entonces veis que efectivamente ya hemos creado todas las tablas con todos sus campos, ¿no? Con todos sus keys, con sus columnas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos la base de datos configurada para recibir datos de la aplicación. Entonces, ¿qué hacemos para enviar datos a la base de datos de usuarios? Pues ejecutar la aplicación. Ejecutamos la aplicación y vemos que nos aparece pues la página típica que estamos acostumbrados en las aplicaciones de Blazor que se generan por defecto en Visual Studio. Entonces tenemos los tres primeros componentes a los cuales podemos acceder. Como siempre tenemos el contador, el home con mensaje de texto y el weather que recibe los datos de una API, ¿no? Y nos muestra una tabla, pero el siguiente campo sería requiere autenticación, ¿no? Este componente. Entonces por eso me dice que requiere autenticación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí estamos logueados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues directamente nos redirecciona a la página de login. Y en esta página de login tenemos que entrar con un usuario, con un email y contraseña, pero en este caso no tenemos esos datos. Entonces tenemos que registrar un nuevo usuario pinchando sobre este hipervínculo o sobre este botón del menú. Entonces vamos al botón de menú, registrar, incluimos un nuevo usuario, vamos a incluir un nuevo usuario y le damos un password, ¿no? Pues tenemos que poner un password que incluye también un carácter no alfanumérico. Entonces elegimos este mismo que tenemos para acceder a la base de datos y al final le ponemos una arroba y pulsamos sobre el botón registrar usuario nuevo. Ya tenemos un nuevo usuario registrado y para confirmarlo nos dice que en la aplicación no está actualmente registrado, bueno, o habilitada la opción de enviar un correo a tu cuenta de email para confirmar el registro de un nuevo usuario. Por eso, como alternativa, tenemos que pinchar en este hipervínculo para confirmar tu cuenta. Entonces pinchamos en el hipervínculo, nos aparece este mensaje y ya estamos ya hemos creado un nuevo usuario. ¿Cómo lo vemos este nuevo usuario? Pues vamos a la base de datos, pinchamos sobre el botón derecho, le damos a refresh, desplegamos la base de datos, las tablas, vamos a la base de datos de ASP.NET User, que sería nuevo usuario, seleccionamos con el botón derecho la opción Select Top 1000 y vemos aquí el nuevo usuario que hemos creado. ¿De acuerdo? Ya tenemos un nuevo usuario registrado en la base de datos de Identity de la aplicación. Para acceder a la aplicación con este nuevo usuario, pulsamos sobre el componente, la opción de menú Login, mostramos el componente de Login, me aparece ya por defecto este usuario que acabo de crear, pulso el checkbox o la opción de recordar tanto el usuario, el nombre de usuario como la contraseña, pulso el botón Login para acceder y ya he accedido, estoy logueado con este usuario, ¿veis? Entonces, para ver los datos personales de este usuario, lo que pulso es sobre su nombre de usuario en la opción de menú y veo tanto su correo electrónico como su password, la autenticación por dos factores que la puedo habilitar pulsando en este botón. Como veis aquí, entonces lo que tenéis que hacer es bajaros la aplicación Microsoft Authenticator en tu vuestro móvil o Google Authenticator y crear una nueva cuenta introduciendo esta línea de texto. Una vez que creáis la nueva cuenta, os empezará a generar unos códigos
introducirle código de verificación aquí y le dais el botón verificar, ¿no? Bueno, también podríamos bajarnos la información personal aquí, pulsando sobre el botón download y veis que tenemos aquí nuestra información personal. Se ha creado un JSON, un formato JSON, un archivo JSON, que podemos abrirlo y ver su contenido. ¿Veis? Aquí tenéis vuestro contenido, Luis Coco, el usuario, el email confirmado, su número de teléfono no porque no lo hemos incluido, etcétera, ¿no? Bueno. Y finalmente podéis pinchar sobre la opción de logout, que es para salir de la aplicación con este usuario. ¿Ves? Ya habéis salido y podéis entrar con el nombre de otro usuario y otra contraseña. Pues eso es todo en esta primera lección introductoria de lo que es las capacidades de identity o de autorización y autenticación en Blazor, que se generan por defecto con algunas plantillas de Visual Studio 2022. Muchas gracias por vuestra asistencia.